Bueno, buenas tardes para todos desde el Centro de Estudios en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes y desde en la palabra del rector, doctor Júter Martínez, damos la bienvenida a este conversatorio, diálogo sobre los nuevos desafíos de la convivencia social, una mirada multicontexto. En este conversatorio tenemos ponentes de Chile, Ecuador y Venezuela, donde están los docentes acompañados por los estudiantes. ¿Cuál es la temática a desarrollar? Tenemos la convivencia social y su significado, la convivencia escolar y su desafío en la nueva normalidad, la paz y la espiritualidad, equilibrio emocional, investigación educativa, panoramas emergentes y ecológicos de investigación. Estas temáticas fueron abordadas en las ediciones del Boletín Iberoamericano de Opiniones Iberoamericanas de Educación, del cual soy la directora y editora de este boletín. Entonces, todo este conversatorio viene a colación a través de esta problemática actual que ustedes plasmaron en estos aportes, y vamos a conversar sobre estos aportes en la vida actual. Damos el pase a la doctora Amelis Martínez, quien va a ser la moderadora que me va a acompañar en este magno evento. Sean todos bienvenidos a este conversatorio. Buenas tardes. Bienvenidos todos a este encuentro sobre diálogos sobre los nuevos desafíos de la convivencia social, una mirada de multicontextos. Hoy nos convoca este reencuentro referido a este diálogo en donde van a participar estudiantes de licenciatura de la Universidad Miguel de Cervantes, también profesionales de Ecuador y de Chile y Venezuela. Bienvenidos todos a nuestra casa de estudio. Les recuerdo que el tiempo máximo de sus ponencias no debe ser mayor a 10 minutos. Por lo tanto, agradecemos ajustarnos al mismo. A continuación, la ponencia 1 titulada La convivencia social. Para ella contamos con la presencia de la doctora Marlenis Martínez, quien es postdoctor en gestión del conocimiento, doctor en ciencias de la educación, magíster en educación, mención gerencia educacional, licenciada en educación integral, mención castellano en literatura y ciencias naturales. Actualmente labora como docente en el programa de posgrado a distancia y en la licenciatura de educación de la Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenida, doctora Martínez. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora Meli, por su presentación. Bienvenidos todos a este compartir de diálogos de saberes en cada uno de los contextos que ustedes están ubicados. La experiencia de nosotros parte a través del programa de licenciatura en educación impartida por la Universidad Miguel de Cervantes, la cual surge la idea de, en conjunto con la doctora Amelis Viva, en la cual ella impartía investigación educativa, y yo para ese momento estaba desarrollando un taller que se denomina escritura académica. Entonces, en conjunto, fusionamos un conjunto de ideas porque la intención del desarrollo era conducir y sensibilizar al estudiante de construir o penetrarse en el mundo de la investigación. Y de allí surge este convenio de ideas entre la docente y mi persona, y empezamos a motivar a las docentes y a sensibilizarlas en este proceso, donde el fin último para ella era la construcción de un trabajo de grado. Mas, sin embargo, en el taller de escritura académica induce y sensibiliza al estudiante a elaborar artículos científicos y artículos de opinión. Para el momento y por la premura del tiempo, solamente se dieron directrices para construir un artículo científico. Materializándose o cristalizándose en sí fue el artículo de opinión, que enlaza en conjunto con el Boletín Iberoamericano de Educación de la Universidad Miguel de Cervantes, que es coordinada por la doctora Carmen Bastida. Enlazamos y nos invita a participar en la temática que fue publicada en el mes de abril, que a continuación nuestras estudiantes van a compartir las experiencias que pudieron vivir con respecto a esta oportunidad de una experiencia y de un aprendizaje propio para ellas y para nosotros. Bienvenidos todos. Gracias, doctora Marlenis. Y seguidamente nuestra primera ponente, a cargo de la estudiante Caterine Albani Guardarrera, psicopedagoga. Es estudiante de la licenciatura en educación de nuestra casa de estudios, Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenida.
Muchas gracias por la introducción, profesora. Agradecer también a ustedes por darnos esta oportunidad de participar de este conversatorio. Voy a presentar algo ahora para que podamos ir viendo y conversando todos juntos. Me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, perfecto. Ya, bueno, darles las bienvenidas a todos los asistentes, a las personas de otros países, un gusto compartir con ustedes. Y como les indicaba anteriormente, más que nada agradecer a la profesora Melis con la profesora Marlene, que en conjunto nos entregaron las herramientas para trabajar en este boletín y entregar nuestro artículo de opinión. Trabajamos en cómo poder gestionar, trabajar y elaborar un artículo científico, y gracias a esto pudimos elaborar de mejor forma un boletín, o sea, un artículo de opinión para el boletín. Para comenzar, quisiera hablarles de la convivencia escolar. La convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas de convivir, de trabajar en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación amorosa, sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. Esto establecido por el Ministerio de Educación de Chile. Dentro de esto también nosotros podemos encontrar la buena convivencia, que es un enfoque formativo, en tanto se trata de trabajar los objetivos fundamentales y transversales con una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Esto también indicado por el Ministerio de Educación de Chile. Por otra parte tenemos una cita donde nos indica: el docente, para lograr un aprendizaje significativo, debe generar en el aula un ambiente que invite a todos a observar, investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no solo a seguir lo que él hace o dice. ¿Ya? Las autoridades no pueden pretender que en este caso los alumnos vuelvan a sociabilizar, a responder pruebas, a volver a la estructura que conocíamos antes como aulas, sin tener en cuenta todo lo que pasó en estos 2 años de pandemia y las consecuencias que esto también tuvo durante este proceso. Bueno, la adaptación. Se trabaja con los alumnos sin considerar su entorno socioemocional y cultural también, creando atmósferas de estrés, ansiedad, hasta llegar a problemas serios como la depresión. Muchos de nuestros alumnos fueron desertando en las universidades, teniendo bajo rendimiento el primer semestre, y así lo vimos reflejado también en muchas de las ausencias que tuvimos también por las mismas enfermedades que no han cesado. El retorno a las aulas, el volver a convivir juntos, retomando ciertas rutinas y actividades que antes de iniciar la pandemia eran parte del quehacer diario. Sin embargo, estas rutinas ahora carecen de práctica. Fueron 2 años que no nos vimos, estuvimos en nuestras casas con una proximidad solamente de lo que sería el computador. Entonces, para esto, primero volver a convivir juntos, retomando ciertas rutinas y actividades que antes de iniciar la pandemia eran parte del quehacer diario. Sin embargo, estas rutinas ahora carecen de práctica, entonces no podemos pretender que los niños sigan como que si no hubiese sucedido nada. Y segundo, el mayor desafío se centra en la contención emocional. Tenemos que ver primero cuál es con qué afectividad vienen los niños a nuestras aulas, y después ver si el currículum establecido permite que esto suceda. El desafío de la nueva escuela. Después de 2 años de pandemia, se destacó la influencia de la escuela en el desarrollo social de las comunidades, ya que los equipos docentes reinventaron su forma de trabajar para atender las distintas necesidades de la comunidad y mantener también el vínculo con los estudiantes. Aquí vemos una imagen donde los profesores de las aulas comunes tuvieron que motivar a los alumnos para conectar
Muchas gracias por escuchar esta presentación. Gracias, Caterina. Excelente su presentación. A continuación, la ingeniero en acuicultura, Ailín Anarí Ruiz Buenel, estudiante de licenciatura en educación de nuestra universidad Miguel de Cervantes. Bienvenida, Ailín. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por esta instancia de poder estar acá. Y como Catherine, agradecerles a ustedes, nuestras profesoras, porque gracias a ustedes pudimos tener la motivación para poder escribir este artículo que fue un desafío a la vez, que se titulaba Nuevas formas de interactuar y relacionarse en el aula en el contexto actual, para poder ser publicado en el Boletín Iberoamericano de Educación de la Universidad Miguel de Cervantes. A continuación voy a también mostrar una presentación. Muy bien. Okay. El objetivo fue analizar cómo pudimos vivenciar la nueva realidad de las clases presenciales post pandemia. Para eso pensamos en definir quiénes eran los actores relevantes de esta práctica pedagógica, y es así como llegamos a Martínez, quien muestra que son los docentes y la institución. Pero además él mismo también cita de Hoyos y dice que son los estudiantes, pero también Barrón cita menciona que es el contexto sociocultural, que también está inserta en nuestra institución escolar y afecta a para los docentes como para los estudiantes. Desafíos como empezar a emplear nuevas herramientas de aprendizaje que antes no se era diestro, y el cómo motivar a un estudiante a través de una pantalla que muchas veces no podíamos pedirles que la aprendieran porque no estaban obligados. Entonces, cómo podíamos llegar a ellos en nuestros conocimientos y afectividad también. Y por parte del propio estudiante, él tuvo que lidiar con sus propias emociones producto de la incertidumbre, familiares enfermos, el COVID fue una enfermedad que también generó mucha mortalidad, entonces no sabemos hasta qué punto ellos fueron afectados, pero también se vieron involucrados en aprender a través de una pantalla que era motivo de entretención antes, y ahora tenían que usarla como medio de estudio. Todo esto hizo que volvieran desde una realidad física y virtual, una burbuja física en su casa, a una realidad virtual, a un contexto social, cultural y sanitario completamente diferente. El espacio físico era conocido, pero no el contexto. Y en este sentido, como bien reflejan las imágenes, pudimos observar carencias emocionales, conductuales, sociales, académicas también. Se observó mucha inadaptación por parte de los estudiantes, agresividad, poca tolerancia al desacostumbrarse a convivir con otro, y pérdida de respeto hacia los docentes, paradocentes, hacia las autoridades en sí. Esto generó un desgaste emocional, mental e intelectual, no solo en los profesores, sino también en los alumnos. Y hoy día los profesores debieron lidiar con motivar, pero también modelar conducta al interior del aula. Esto también se apreciaron actitudes desafiantes, muy desafiantes, por allá en marzo, y es importante, como muestra la imagen inferior, poder volver a que los padres se involucren en la educación. Hay padres que se involucran, pero necesitamos que el 100% de los papás se involucren en este modelar conducta.
no solo lo podemos hacer los profesores. Y en este sentido, la reflexión es que fue un acierto volver a clases presenciales, era necesario, era importante hacerlo, porque esto nos permite reparar el daño causado en estos 2 años de forma virtual y en pandemia, pero un claro desacierto, y sigue siendo, es el volver a clases en jornada completa. Debió haber sido un cambio progresivo, de tal forma que la adaptación fuera progresiva. Así que nuestro objetivo es poder lograr que todos los actores involucrados, principalmente profesores y alumnos, convivan de forma sana al interior del aula, pero como ya se mencionó antes, que también los apoderados puedan involucrarse con el establecimiento y con los profesores y trabajar en conjunto. Esto va a permitir una convivencia escolar sana al interior del aula. De antemano, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Ailín. Excelente su presentación. Gracias. Seguimos con Chile, entre estudiantes de Chile. Ahora la psicopedagoga Úrsula Oróstica, también estudiante y licenciatura de la Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenida. Gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la oportunidad, ¿cierto?, que me está dando la licenciatura en educación, de poder exponer algo que hemos estado trabajando con las profesoras en clases, que es la escritura académica a través de la investigación educativa. Ellas siempre han motivado, digamos, que nosotros estemos en la vanguardia de ir descubriendo nuevas formas de investigar y nuestros propios talentos ocultos muchas veces, ¿ya? El tema que nos tocó, bueno, a todos conversar, voy a poner ahora en la pantalla un PPT. ¿Lo logran ver? Sí, muy bien. Bien. Bueno, son las nuevas formas de interactuar y relacionarse en el aula en el contexto actual. El enfoque de investigación que leímos en nuestro artículo de opinión tiene que ver con las relaciones humanas. Históricamente siempre han existido las relaciones humanas en el ámbito social, por ende también en el ámbito educativo. El sociólogo Zygmunt Bauman habla acerca de la modernidad y cómo la modernidad y la sociedad han llevado a muchos cambios en cómo se perciben las cosas. Ahora, la educación no está exenta de esto. Y una cita de él, es un poco larga, así que vamos a resumirlo. Dice que la educación era, es y siempre será la forma de cómo nosotros preparamos a los jóvenes para enfrentarse a la vida. Y para ello siempre va a ser necesario generar una apertura de mente y no la cerrazón. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que estarnos preparando, ¿cierto?, para la adaptación. Y es precisamente lo que nos ocurrió con esta crisis sanitaria del 2020, donde el fenómeno relacional se vio afectado desde chicos que nunca habían siquiera pisado un establecimiento educacional y otros jóvenes que dejaron de, digamos, de sopetón, de compartir con sus compañeros y profesores, ¿ya? ¿Cuál es el desafío? El desafío fue que el docente ya no solamente es es alguien que entrega el conocimiento, ¿cierto?, el aprendizaje, sino que se transforma en un guía, en parte de la formación del alumno, y esto todo tiene que ser a través de la comunicación, una comunicación afectiva y efectiva, ¿ya? Que nos proponga ir adentrándonos en este nuevo tipo de clases, ¿no es cierto?, mucho más interactiva. Vamos a pasar. Con estas propuestas, con esto, la comunidad científica educativa comenzó a hacer varios estudios, y uno de los líderes en estos estudios fue UNICEF, y con el proyecto Recreando el Aprendizaje en Pandemia, donde propusieron varias estrategias para regresar a la presencialidad durante el 2021. Una de ellas fueron las clases híbridas, ¿cierto? Todos pasamos por eso, que teníamos chicos
en la sala y chicos atrás de las pantallas, las cuales tuvieron algunos resultados y hay algunos colegios que aún la ocupan por un tema de afuera. También hubo introducción de los dispositivos y de comunicación, ¿cierto? Y conexiones a Internet. El gobierno de Chile planteó algunas campañas para poder generar acceso a este tipo de dispositivos, pero si bien es cierto, no en todas las partes, sobre todo en las zonas rurales, sabemos. Tenemos ahora a los compañeros de Venezuela con problemas de comunicación, de conexión. Aquí pasaba lo mismo, entonces las clases no siempre se pudieron dar de mejor forma. Además, se implementaron medidas sanitarias que tienen que ver con la distancia, el uso de mascarillas frecuentes, las sanitizaciones de los espacios, etc. Esas son algunas de las medidas que se implementaron. Otras más tienen que ver con estrategias, como por ejemplo, una muy anillada, digamos, a las clases hídricas fueron las clases al aire libre siempre y cuando el ambiente lo permitiera. Pero lo más importante y relevante fue aumentar el apoyo psicológico, ¿cierto? Psicoemocional a los alumnos. Y dentro de esto, incorporar las medidas sanitarias. Dentro de todo esta estrategias entregadas, se siente que hubieron falencias, sobre todo desde la perspectiva docente, en el sentido de la falta de capacitación al uso de nuevas herramientas. El apoyo emocional que fue entregado a los jóvenes, muchas veces también era necesario en los docentes y que hubiese una devolución de cómo manejar, ¿cierto?, este nuevo perfil de alumno que está llegando a clase. Entonces todo esto repercutió en el ámbito relacional de los jóvenes. Ahora, estas estrategias se implementaron en Chile de manera paulatina, pero en otras partes del mundo también se buscaron otras estrategias que son un poquito más radicales y apuntando hacia el futuro. Tal vez por ahora está un poco lejos de llevarse a cabo en todas partes, pero por ejemplo en Europa, en España, apostaron por un tipo de sala que permitiera la interacción, ¿cierto?, la guía docente y la exploración de los espacios polivalentes para poder, digamos, que el alumno se convirtiera en su propio guía y fueran alumnos flexibles, capaces de investigar, de crear, intercambiar y desarrollarse a través de distintos tipos de tecnologías y desarrollar sus propias habilidades de forma constructiva, que es un poco a lo que en algún momento siempre hemos apuntado, ¿ya? Ahora, a pesar de todo esta estrategia, estas herramientas que nos fueron entregadas, no estamos exentos de aciertos y desaciertos en el ámbito de la educación, y es por ello que esencialmente lo primordial es el apoyo emocional, la empatía y la calidad docente, que es donde generalmente al final llega todo como un cuello de botella, ¿no? La responsabilidad docente. Así que eso fue un poco las reflexiones que logramos generar con este artículo. Y para cerrar un poco esta presentación, con una cita que dice: el hecho de que te preocupes por ser un buen docente significa que ya eres uno muy bueno, ¿ya? Esto habla de la autocapacitación. Así que por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Úrsula. Excelente las apreciaciones de nuestras estudiantes. Tenemos grandes desafíos, tanto para padres como para docentes, y una gran necesidad en esos cambios progresivos. Felicitaciones a nuestras ponentes, la doctora Marlenis Martínez, por esa motivación de incitar a nuestras estudiantes a escribir en nuestro boletín informativo. Y hoy, desarrollando este encuentro de diálogo sobre los nuevos desafíos de la convivencia social, una mirada multicontexto, ahora le corresponde a Ecuador. Bienvenidos. Les recuerdo que el tiempo máximo de sus ponencias debe ser de 10 minutos, ¿sí? Por lo tanto, agradecemos ajustarnos al mismo. La ponencia 2, referidas a la convivencia escolar y su desafío en la nueva normalidad. El docente José Manuel Gómez.
licenciado en Administración Comercial, magíster en Gerencia Administrativa, magíster en Currículo y Evaluación basado en competencias, doctor en Ciencias de la Educación y postdoctor en la Investigación Educativa. Actualmente se desempeña en la Universidad de Talca, acá en Chile, es conferencista internacional, miembro editor de diversas revistas y ha participado en varios congresos, seminarios y ha difundido en diferentes áreas de formación. Bienvenido, doctor José Manuel Gómez. Muchas gracias, Ameli, pero en este caso leíste el currículo de mi colega Pedro. Sí, no te preocupes. Sí, en este caso vamos a presentar la mirada desde Ecuador. Vamos a presentar diferentes enfoques donde podamos nosotros observar qué sucedió en esta convivencia escolar y ese desafío de esta nueva modalidad, esta nueva normalidad. En primer caso, presento a nuestros estudiantes. Todos ellos son estudiantes de la maestría en educación, mención, innovación y liderazgo educativo de la Universidad Tecnológica Indoamérica, de lo que es la dirección de posgrado de Ecuador. En este caso, quisiera que iniciáramos con nuestra colega, con nuestra estudiante, con Sara Natalie Paredes Carreño. No sé si ya tiene para compartir. Sí, un minutico, buenas doctor. tardes. Disculpe, doctor, sí, me equivoqué. Doctor Sí, no José te Manuel preocupes. Gómez Boitias, licenciado en Educación, en Matemáticas, Mención Informática, máster en Informática Educativa, doctor en Educación y está trabajando como coordinador académico de posgrado en la Universidad Tecnológica. Bienvenido. Sí, en este caso, para iniciar con nuestra compañera, nuestra estudiante Natalie. Okay. Buenas tardes con todos y todas. A continuación vamos a dar una mirada desde Ecuador, agradeciéndoles de antemano la invitación y pues muy gustosos de estar participando en tan distinguido congreso. Voy a proceder a compartir mi pantalla, por favor, me confirman si la pueden ver. Se observa. Bueno, la convivencia escolar y su desafío en la nueva modalidad. Tenemos como antecedentes que en la pandemia del COVID-19, la convivencia escolar antes de pandemia era una dinámica que se tenía como la interacción entre la comunidad educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela más bien era un departamento donde solo se adquirían aprendizajes, pero con varias investigaciones se da que se debe favorecer, además del aprendizaje, el fomento de habilidades cognitivas y socioafectivas, para así tener una convivencia escolar que es el proceso para aprender a vivir juntos y propiciar el aprendizaje. Además, antes de pandemia, se centraba solo en la creación de espacios pacíficos físicos. Eso es muy importante. Tenemos los valores importantes que se daban a conocer como la inclusión, la equidad, la participación y el manejo de conflictos, siendo fundamentales los principios para la convivencia escolar. Además, durante la pandemia del COVID-19, recordamos que en marzo de 2020 existió un cierre mundial de escuelas y eso permite que existan nuevos mecanismos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a su vez con un riesgo que del 72% de la población mundial salga del sistema educativo. En Ecuador, a pesar de que solo el 35% de la población en zona urbana tenía acceso a Internet y el 16% de la zona rural, también se dispuso el cambio a la educación digital. Como en muchas partes del mundo, se prioriza la salud y se deja en segundo plano a la educación y a la inversión que ésta necesitaba en la pandemia. El foco se centró nuevamente solo en el aprendizaje según el currículo, dejando de lado todos este tipo de actividades y mecanismos de convivencia. Otros virus aquejan, como la corrupción, la violencia de género, abusos y violencia sexual y ciberacoso en las casas de nuestros estudiantes. Es decir, que los principales desafíos como docentes y líderes educativos nos dan paso a aplicar nuevos métodos de comunicación con nuestros estudiantes y representantes. A pesar de las distancias, de la poca comunicación online, tenemos que adaptar todos estos currículos a un foco de estudiantes individuales, brindando un apoyo totalmente focalizado.
Es decir, que también como estudiantes y docentes tenemos nuestro compromiso y ética para llegar a todos nuestros estudiantes. En la convivencia escolar construimos nuevos vínculos, nuevas formas de interacción, además de aplicación de la empatía a causa de la sensibilización de la crisis sanitaria económica. Nos comunicamos asertivamente y afectivamente por llamadas telefónicas, redes sociales, visitas domiciliarias, adaptamos las actividades online a actividades lúdicas, tenemos oportunidades para reconstruir y edificar la convivencia. Existen diferentes circunstancias pluricausales de nuestros estudiantes que los acosan en pandemia. Entonces, la convivencia escolar se va a centrar no solo en espacios físicos, sino ya como un medio social de convivencia. Tenemos también la convivencia escolar en la comunidad educativa de docente a docente, debido a que se activan procesos de capacitación a corto plazo para el uso de tecnologías y medios de comunicación, herramientas para el uso de las mismas. La convivencia escolar se mantuvo a través de las pantallas. Durante la pandemia se reafirmó la misión de cambiar la vida de los y las estudiantes mediante la educación. El aula se vuelve un espacio más diverso que nunca. La amplia cobertura de la escolarización en la pandemia pone sobre la mesa muchas diversidades étnicas, culturales, sexuales, religiosas, económicas, las cuales se encuentran potencialmente más vulnerables a partir de la misma y con el riesgo de sufrir más discriminación y segregación estos grupos. Es un desafío, por ende, para la comunidad educativa crear aulas más inclusivas, más dignas y más respetuosas. Las prácticas de convivencia que se generaron es que el principio de la educación es la interculturalidad y el respeto, la lucha expresa y decidida de derechos e igualdades y equidades, acompañar la diversidad desde un lugar respetuoso, crear una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante. Debemos entender también que debe existir una transformación desde el currículum para una orientación acertada de las prácticas, tanto en el aula, en la escuela y en la sociedad. La convivencia escolar se registra con mejoras significativas cuando se involucran todos los miembros de la comunidad educativa. Se genera un compromiso mejor cuando todos los actores, como docentes, estudiantes, líderes, representantes, toman conciencia de la situación escolar, toman conciencia de la parte de diseño, sensibilización, creación y aplicación. No podemos hablar de convivencia escolar sin hablar de conflictos escolares como la discriminación, las condiciones, la violencia. Las condiciones físicas de las aulas también son parte importante de la conciencia, de la convivencia escolar. Cuando volvemos de pandemia, vemos que existen aulas totalmente desabastecidas, empobrecidas, que existe una mayor carga estimulante de los sentimientos de nuestros estudiantes. La convivencia también nos lleva al conflicto y viceversa. Entonces buscamos nuevos medios para nosotros aprender y a convivir. El aprendizaje y la convivencia son condicionales. El proceso es un proceso circular que no permite que exista uno si es que el otro falla. Es por eso que llamamos al aprendizaje significativo, la comunicación asertiva y son claves para el proceso educativo. La convivencia, tenemos que llamar a interrelacionarse, escuchar, comprometerse, compartir, disentir, acordar y reflexionar. El aula es el primer espacio de vida pública donde la convivencia se va construyendo día a día. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Sara. Excelente su ponencia. Y ahora seguimos con Milton Orlando Cangui Basantes, licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Administración y Supervisión Educativa. El profesor es vicerrector en la Unidad Educativa Militar Eloy Alfaro Delgado del Sur, en jornada matutina. Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Ricardo Cornejo, también es jornada vespertina, y estudiante de la Maestría en la Educación, Mención, Innovación y Liderazgo Educativo de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Bienvenido, Milton Orlando. Es su gentileza, mi estimada doctora. Gracias por la presentación. También expresar antes de iniciar las felicitaciones a ustedes por esta jornada tan bonita.
que bien dicen que los límites solamente están en nuestra mente, las fronteras están en nuestra mente, nuestro planeta es único, es el planeta Tierra, somos hermanos, entonces me parece genial. Sí, permítanme felicitarles a todos por este espacio. Muy bonito, muy acertado y los temas de igual manera. Bien, voy a compartir este momento la información. Su gentileza, ¿me confirman si ya podemos ver? Sí, muy bien, observamos su ponencia. Muchas gracias. Bien, permítanme un ratito, que por algún motivo se adelantó esto. Muy bien, gracias. Como dicen, hasta en las mejores familias sucede. Gracias. Bien, en torno al conversatorio, los nuevos desafíos de este término, ¿no? Me parece genial. El desafío es lo que nos trajo en cuanto a lo que vino la pandemia, ¿no? En una mirada multicontexto. Bueno, en el caso de, voy a hablar en el caso de Ecuador, cómo vino esto de la convivencia escolar, el desafío, la nueva normalidad actualmente, la cultura de paz y todo ello. En el caso de Ecuador, hablando de la palabra desafío, nosotros partimos, antes de regresar a la nueva normalidad, con la contención emocional, tanto a los padres de familia, a los estudiantes. Sí, esto fue liderado por el Ministerio de Educación, solo que como en todo, hay con una pequeña falla, que la contención emocional no fue direccionada hacia los docentes, que también necesitábamos esa parte de contención emocional. Las clases presenciales y en línea también parten de un desafío fundamental. Sí, cierto es que regresamos a los salones de clase, verdad es, tiene toda la razón, pero no todos regresaron porque en el caso de Ecuador era voluntario el retorno. Aquellos que quieren tomar clase ya en el salón de clase, digámoslo así, disculpa la redundancia, y aquellos que se quedan todavía en casa y siguiendo en línea las clases. ¿No? Eso sucedió en el caso de Ecuador. Hablamos también que en esta parte de desafío a la nueva normalidad se incrementaron protocolos para el retorno, ¿no? En el caso inclusive de qué sucede si yo detecto a un estudiante que posiblemente tiene síntomas y está con sus compañeros, está con el maestro. Acerca de ello también está el impacto de los docentes en el desafío. Sí, miro a mi estudiante después de 2 años, está alto, posiblemente está un poquito más gordito, se ha pintado el cabello, antes lo tenía negro, hoy lo tiene rojo. Sí, se ha pintado el cabello, ¿qué sucedió? Bueno, eso en cuanto a desafíos, ¿no? El incremento aquí también pasó en el caso de los distritos de educación, el incremento de las denuncias, ¿no? Referente a esto voy a ir detallando cada uno de estos aspectos a continuación. Bien. Muy bien. En el caso de la contención emocional, nosotros tenemos el miedo o la ansiedad, el temor, la tristeza. El miedo posiblemente voy a retornar después de 2 años. A la ansiedad, qué lindo, a los tiempos con mi profesora, a los tiempos con mis amigos, solo hemos estado en las cámaras. La tristeza, porque posiblemente, como dice a continuación, lo tenemos aquí, menciona el dolor de la pérdida de un familiar, de un amigo, alguien que ya no está. Regreso a mi salón de clase y también ya no están todos mis compañeros, tal vez uno de mis profesores igual ya no está ahí. Las nuevas cepas, las nuevas amenazas que teníamos, no es que regresamos a clase y todo se acabó. Todavía iban apareciendo y siguen nuevas cepas. Entonces,
también es una crisis, se presenta así ansiedad, ¿no? En la parte emocional, por eso se necesitaba la parte que dice contención emocional. Algo grave que sucedió a nivel de país, la crisis económica. Por esta situación se cerraron empresas, se cerraron fábricas, disminuyó el trabajo en algunas situaciones, en otros incrementó, pero la mayoría de personas, inclusive padres de familia, perdieron el trabajo y no había con qué sustentar. Entonces, bastante complejo en esta parte de la crisis económica y sumado aquí un poquito a lo que vino en Ecuador, lastimosamente, es importante mencionarlo, pero hubo muchos casos de corrupción. Mientras estábamos encerrados, otros estaban en otras situaciones indebidas, digámoslo así, ¿no? Entonces es lo que realmente sí afecta a las personas, en este caso, padres de familia, estudiantes, docentes. Otro aspecto fundamental, dice, las clases presenciales en línea. Reitero, en algunos casos, ¿no? Los estudiantes no retornaron a clases presenciales, se quedaron aún en sus casas. Entonces, en la institución educativa había que equipar una nueva forma de trabajar. Una, en el salón de clase con el pizarrón, la tiza líquida, sí, está muy bien. Y otra, también acompañado a ello tenía que estar el computador, tenía que estar el link para el estudiante, porque también me estaba alguien siguiendo desde casa. Tenía que girar la cámara, adicional a mirar a mis estudiantes, girar la cámara, revisar en los textos al estudiante que esté en línea, pedir que me envíe lo que trabajó en la casa, en una fotografía, vía WhatsApp y bueno, en muchos medios que se presentaron. Entonces, adicional a que antes de la pandemia ya nosotros por cuestión nuestra como docentes nos preparamos en el uso de tecnología, aún en la presencialidad continuamos con la alfabetización digital. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago con los estudiantes que están en la clase? Ahora, ¿qué tipo de recursos en línea vamos a conjugar ahora esta nueva realidad que tenemos? Sin olvidar, sí, ventajosa es la tecnología y todo lo que vino, pero hubo otra fase de bullying, ¿no? Que se llamaba ahora el ciberbullying. Se incrementó el ciberbullying, ¿no? Y no solamente entre estudiantes, digámoslo así, posiblemente ya dentro de los salones de clase, cuando alguien no invitado ingresaba a los salones de clase, ponía ciertos videos que no tenían nada que ver con clase, o no sé por qué razón, tal vez por la parte ya emocional estábamos afectados, pero ingresaban personas inclusive a insultar o a decir palabras inadecuadas ya en los salones de clase. Eso también fue sucediendo. En cuanto a los protocolos, una vez retornado a clase, claro, nos enseñaron un protocolo muy sencillo. Si usted detecta, tiene que pasar al estudiante al salón de aislamiento, se llama. Un salón preparado para recibir porque tiene posibles síntomas. Y luego, sencillo, llame al centro de salud y ellos acuden a la institución educativa y así está. Claro, se escucha sencillo, pero hay que tener algo en cuenta, de que las instituciones educativas, en el caso de Ecuador, son unidades educativas que van desde estudiantes de 3 años de edad hasta los 18 años de edad. Esas son las unidades educativas. ¿Cómo hace usted con un pequeñito de 5 años? Pongo un ejemplo, un pequeño de 5 años que le nota que sí, en realidad tiene fiebre, le lleva a la sala de aislamiento y él no se va a quedar solo. Importante es que él debe tener la compañía posiblemente del mismo docente, del psicólogo o de alguien que por el mismo temor del contagio, a veces habían compañeros que presentaban resistencia en este caso. No, yo no le acompaño, verá que yo algo me va a pasar. Disculpe, estimado Milton, me falta un minutico para terminar. Ajá, voy terminando, gentileza.
Otra situación que sucede es el vacío legal que encontramos. En la pandemia encontramos un vacío legal. Todo lo que habíamos escrito en la Ley Orgánica de Educación, en el reglamento, en el Código de Convivencia que nosotros manejamos, se quedó con un vacío legal, porque nada estaba escrito para acoger desde casa. O luego que retornamos no estaba escrito para acoger a quienes están en el colegio y cómo voy a normar a aquellos que continúan en la casa. El incremento por eso es que vino esta partecita que tiene que ver con el incremento de las denuncias, ¿no? Es que me obligaron por el uniforme, es que le ha calificado muy bajo, es que mi estudiante no atendió porque la señal no es muy buena. Y bueno, muchas circunstancias que vivimos, pero que en realidad no nos hacen de menos cuando tenemos fortaleza. Cuando tenemos fortaleza, todo es posible, ¿no? Y por eso voy a terminar y finalizar con este pensamiento del gran Charles Darwin, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta a los cambios. Y eso nosotros hacemos día tras día como docentes, como autoridades, adaptarnos a los cambios y a las circunstancias que vivimos. Muchas gracias por la atención. Un abrazo a todos los compañeros y docentes. Muchas gracias, profesor Milton. Excelente su disertación. De verdad es para reflexionar. Gracias. Y le damos la bienvenida al profesor Paul Vicente Morejón Hidalgo, licenciado en Ciencias Aeronáuticas, máster en Análisis y Estrategias en Terrorismo Avanzado, piloto militar. Trabaja en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es estudiante de la Maestría en Educación, Mención, Innovación y Liderazgo Educativo de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Bienvenido, profesor. Doctora, muy amable por la presentación. Distinguidos docentes, autoridades, les agradezco mucho por permitirnos que nosotros como maestrantes podamos ser entes de este conversatorio. ¿Me confirma si se puede visualizar? Sí, se observa bien. Muy amable, gracias. Referente a la convivencia escolar, me permito presentar el siguiente índice, el marco legal, ¿sí? ¿Cómo nos encontrábamos antes de la pandemia? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Sí? ¿Y qué acciones tomamos después de la pandemia? Continuando, referente a lo que es el número 1, el marco legal. Si bien es cierto, nosotros tenemos diferentes documentos, tanto internacionales como nacionales. Entre ellos tenemos los internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en que se destacan 3 artículos importantes, que es el 19, el 28 y el 29, que nos habla sobre los ámbitos legislativos y administrativos contra la protección del niño, tanto de abuso físico como mental. De la misma manera, tenemos los artículos nacionales, que es la Constitución de la República del Ecuador, que nos manifiesta lo mismo en el artículo 27. Tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que nos hace énfasis en el artículo 12, derecho a la protección integral, el artículo 37, derecho a la educación. Tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, que nos habla del artículo 134 sobre las juntas distritales de resolución de conflictos. Como su nombre bien lo dice, son para solucionar conflictos entre estudiantes. Asimismo, tenemos el Reglamento General a la LOEI, que nos habla sobre el artículo 56, sobre la creación de departamentos de consejería estudiantil, conocidos como los DECE. ¿Cómo eran los comportamientos de la comunidad educativa antes de la pandemia? ¿Sí? En docentes, como bien saben, siempre va a existir lo que es el abuso de poder, existe la división entre los docentes, existe el acoso a los estudiantes. De la misma manera, en los padres de familia, ¿sí? Tenemos lo que es la violencia intrafamiliar, y en la mayoría de los casos, sí, existen padres que tienen poco conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas. Referente a los recursos, hago énfasis en lo que son los recursos materiales relacionados con los equipos y la infraestructura, que no son los adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y referente a los estudiantes, como ustedes bien conocen y hemos sido docentes, pues siempre está ligado de lo que es el alcohol, las drogas y la discriminación. Ahora, durante la pandemia, ¿qué sucedió? Si bien es cierto, se destacan ciertos puntos positivos y otros negativos. Como positivo tenemos en los docentes, ¿sí? Que los docentes, mediante su propia capacitación, ¿sí? Crearon lo que son o mejoraron el uso y el manejo en las plataformas educativas.
Referente a los padres de familia, en la pandemia aumentó la violencia intrafamiliar, especialmente ¿sí? daño físico y mental a las esposas y a los hijos. En lo que es referente a recursos, como bien saben, afectó duramente y dio un golpe duro a la economía de los diferentes países, pues no se obtuvo el presupuesto adecuado. Y cabe destacar un aspecto positivo, sí, mejor dicho, excelente en los estudiantes, que ellos avanzaron un 100% en lo que es en el manejo de las herramientas digitales. Después de la pandemia, ¿qué sucedió? ¿Sí? ¿O qué acciones ya el gobierno, tanto el Ministerio de Educación, se iban enfocando mediante una Agenda 2030, en la cual nos habla del objetivo número 4 y el objetivo número 5? El objetivo número 4 va relacionado a la educación de calidad, ¿sí? Que nos dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Asimismo, en el objetivo número 5, lo relaciona con la igualdad de género, es decir, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Posterior a eso también se enfocaron lo que son en las dimensiones. Existen 3 dimensiones que son la dimensión de formación, prevención y cultural. En la formación, sí, aquí existen procesos de aprendizaje basado en principios y valores de convivencia. Referente a lo que es en la prevención, nos basa a la prevención de riesgos psicosociales, es decir, fomentar lo que es una educación para la paz y no para la violencia. Y lo referente en lo cultural nos habla sobre los procesos que existen en el código de convivencia en cada una de las instituciones. Y como enfoques tenemos los siguientes: derechos, enfoque de género, enfoque intergeneracional, enfoque intercultural, enfoque inclusivo, pedagógico y bienestar. Si nosotros logramos interrelacionar cada uno de ellos, pues va a ser un desafío para el futuro y un desafío para la mejora tanto entre docentes y estudiantes. Muy amable por la atención. Muchas gracias. De verdad, excelente sus disertaciones. Felicitaciones a los ponentes, al doctor José Manuel Gómez. De verdad que nos ha dejado, creo que 3 aspectos fundamentales: adaptarnos al cambio, el desarrollo del respeto, de la interculturalidad y la educación de calidad y la educación para la paz. Muchísimas gracias, Ecuador. La doctora Carmen Bastida. Gracias, doctora Meli. Muy interesante, de verdad, el trabajo que hicieron los estudiantes de Ecuador. El bullying y el cyberbullying es algo que tenemos latente, no solamente en los tiempos actuales, sino viene hace unos cuantos años atrás, pero en esta pandemia tuvo un gran pico. Entonces tenemos que estar presentes y pendientes como docentes de guiar a nuestros estudiantes en la medida que podamos para superar estos acosos. Continuando con este conversatorio, le damos la bienvenida al doctor Pedro Arcia, quien va a representar acá a Chile y a Venezuela. El doctor Pedro Arcia, leo su semblanza, es licenciado en Administración Comercial, magíster en Gerencia Administrativa, magíster en Currículum y Evaluación basado en competencias, es doctor en Ciencias de la Educación y postdoctor en Investigación Educativa. Es docente de la del programa PASE, la Universidad de Talca, acá en Chile, y en este momento también acompañó o impartió una asignatura en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos en Venezuela. Adelante, doctor Pedro Arcia, para presentar sus estudiantes y luego leeré la semblanza de cada uno de sus participantes. Gracias, doctora Carmen. Primero que nada, saludarte, Carmen. Es un gusto para mí volver a encontrarme contigo en estos espacios de difusión. Agradecer, por supuesto, la participación y la presencia de todas las delegaciones, tanto de Chile como Ecuador y Venezuela, y pues sacarle el máximo provecho a estos compartires de saberes en espacios virtuales de aprendizaje, como bien lo ha promovido usted a través del boletín que dirige en la Universidad Miguel de Cervantes, ¿ok? Como bien me presentó la doctora Carmen, mi nombre es Pedro Arcia, soy académico del programa PASE de la Universidad de Talca, y en esta oportunidad tengo a bien presentarme con un grupo de 3 destacados profesionales. Por Chile,
Me acompaña el día de hoy Felipe Alejandro Figueroa, psicólogo educacional de profesión, y por Venezuela me acompañan dos amigas, Yuritza González y Lorena Hernández, ambas docentes universitarias de universidades en Venezuela, con magíster en el área educativa, y todos ellos tres en conjunto, estos amigos que hoy me acompañan, en rigor de la 29ª edición del Boletín de Opiniones Iberoamericanas en Educación, publicado en marzo de este año, adscrito al Centro de Investigación en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes, que contribuyeron, generaron y difundieron 23 aportes teóricos en este número, centrados en la temática de investigación educativa en tiempos de pandemia, construyéndose en esta oportunidad como producto final una memoria de buenas prácticas investigativas, de alguna manera patrocinadas y auspiciadas por este boletín, desde la experiencia que estos actores pedagógicos tienen respecto a la temática, como dije, de investigación educativa en tiempos de pandemia, ¿ok? Yo voy en cualquier momento, espero que el comité, yo lo voy a hacer, en el chat les voy a compartir este documento de memoria de buenas prácticas investigativas, porque fue construido y fue publicado en la página oficial de la universidad, tanto como en sus redes sociales, y sería interesante, pues, que todos los presentes pudieran revisar y comentar cómo la investigación se promueve de manera tan fuerte a través de estos espacios y de este boletín y del Centro de Investigación en Educación de la Universidad Miguel de Cervantes, dando la oportunidad a personas que quieren pues dar a conocer sus experiencias, sus saberes, porque si algo yo he aprendido, amigos y amigas de Chile, de Ecuador y de Venezuela, y que nos acompaña esta tarde, es que ser docente no solamente implica enseñar. Ser docente o estar relacionado a la educación tiene implícito, sí o sí, el deber moral de investigar. ¿Ok? Porque nosotros somos los que participamos en el hecho educativo, así que nosotros somos las fuentes primarias más vivas para generar o para dar a conocer qué es lo que no está escrito en la literatura todavía y que ya forma parte del acervo personal y experiencias de cada uno, ¿ok? Hoy hablaremos de convivencia social y su nuevo significado. ¿Por qué es un nuevo significado? Bueno, la esencia de esta pregunta se fundamenta en el hecho de que, como bien lo han dicho a lo largo de toda esta ponencia, los diferentes ponentes, siempre hemos entendido, o si revisamos la literatura escrita, hemos encontrado que la convivencia social, o encontraremos que la convivencia social es un fenómeno que se teje a través del accionar humano, donde dos o más personas intervienen y donde el elemento físico, el abrazo, el lenguaje gestual, el verbal, son elementos de común denominador. Pero por experiencia, y desde marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia, fue un hecho irrefutable que tuvimos que confinarnos, ¿cierto? En todo el mundo. Nos confinamos, pero seguimos interactuando. ¿Acaso porque nos confinamos dejó de tejerse estructuras de convivencia social? No. Ahí llegó el fenómeno de la tecnología, la alfabetización tecnológica, y sí o sí, de alguna manera y con otras características estructurales, se siguió tejiendo el fenómeno de la convivencia social. Entonces, yo creo que la demanda y la exigencia de todos nosotros hoy día es hablar de cómo definir esta convivencia social ahora que es mediada normalmente, o que fue mediada y que va a seguir siendo mediada por la tecnología. ¿Ok? Ahora bien, antes de dar paso al conversatorio de mi equipo, quiero felicitar de forma reiterada y especial al Centro de Investigaciones de Educación, dirigido por la doctora Carmen Bastida, por promover, estimular, motivar y constituir las condiciones académicas necesarias y de flexible y más abierto acceso para que hoy se hayan consagrado más de 15 países de diversos continentes, porque ya, de acuerdo a la data hasta donde yo seguía, este boletín, ya más de 15 investigadores de más de 15 países vienen participando con la investigación a través del boletín. Y en favor, por supuesto, del diálogo de investigar en educación como estilo de vida urgente en la actualidad, porque este es el llamado que tenemos. Y eso hoy es posible gracias al boletín y al Centro de Investigación que este día hoy nos reunió. ¿Ok? Así que sin más ánimo de interrumpir la actividad, bueno, doy paso a la moderadora para que presente a mi equipo. Gracias. Gracias, doctor Pedro. Ahora le damos al pase a Felipe Alejandro Alberto Figueroa Martínez. Felipe es psicólogo con mención educacional. Su afiliación es el cargo que ocupa es facilitador socioemocional en el programa de acceso a la educación superior PASE en la Universidad de Talca. Adelante, psicólogo Felipe. Hola a todos, a todas. No sé si se escucha y se ve. Si me pueden confirmar que se vea bien, ¿sí? Sí, perfecto.
Bien, muchas gracias. Primero felicitar y agradecer esta invitación, felicitar a los exponentes anteriores a mí. Muy buenas las presentaciones, estuve muy atento y muchas cosas que ahí se pueden sacar ideas para poder trabajar y reflexionar en torno a esta problemática. Bien, para no perder más tiempo acá, les quiero hablar acerca de lo que hemos trabajado este año junto con Pedro y también acá este problema de lo que es la convivencia escolar y su desafío a la nueva normalidad, cosa que ha sido bien complejo, sobre todo acá en Chile, esta vuelta a la normalidad después de 2 años de pandemia. Bien, los objetivos acá son dos. Primero, identificar los factores positivos y negativos que influyen en el desarrollo de la convivencia escolar en esta nueva normalidad y además reflexionar en torno a las posibilidades educacionales en Latinoamérica. Bueno, aquí ya lo han definido bastante durante todas las presentaciones, que es la convivencia escolar. Básicamente ya lo hemos revisado. Las relaciones humanas que se dan entre los actores en la comunidad educativa, ¿cierto? Son relaciones humanas que se intercambian de opiniones, sea un sistema de aprendizaje y que se pueden llevar en buenas prácticas. Pero ¿qué es lo que es la comunidad educativa? También ya se ha definido acá con vasta especialidad aquí en los expositores anteriores, conformada por estudiantes, educadores, padres y madres de familia, egresados, egresadas, directivos o directivas, docentes, administradores y administradoras escolares. También no olvidar a los asistentes de la educación, las personas, por ejemplo, que, que hacen el aseo en las escuelas, y por supuesto a las casas que rodean, en este caso, o a la comunidad en sí, que vive en torno a la escuela o a los liceos, a los establecimientos educacionales que conforman esta comunidad. Entonces, si nos vamos un poco a la revisión, y esto es lo importante acá, que ha pasado sobre todo acá en Chile y también en Latinoamérica, los cambios que han habido y en este caso la evolución o la involución dentro de la convivencia escolar, es bastante importante empezar a revisar algunos datos que han pasado anteriormente. En primer lugar, entender que, cierto, todos teníamos un contexto diferente educativo. Antes de la pandemia estaban las clases tradicionales, en las cuales se desarrollaban con clases presenciales, eso ya lo sabemos muy bien, ¿cierto? Un sistema estable y estructurado que se llevaba hace bastantes años. Durante la pandemia, ¿qué pasó? Se instauró lo que son las clases a distancia, ya en la cual Latinoamérica lleva aquí el número uno en este caso, el podio aquí con más o menos 56 semanas en promedio en las clases a distancia. Fue el lugar en el que más duró en torno a nivel mundial, ¿cierto? Y para esto se adoptaron diferentes estrategias para poder llegar al estudiante. Ya lo hemos visto, lo han revisado, lo han hablado los anteriores expositores. Esto produjo, que trajo con consecuencia, múltiples dificultades en el proceso educativo. ¿Qué pueden ser estas dificultades? Lamentablemente, muchos de los estudiantes, de los y las estudiantes, quedaron sujetos a las condiciones del hogar, ¿ya? Condiciones, por ejemplo, en este caso, tecnología disponible, las condiciones de conectividad, las condiciones de apoyo de los padres y las madres, y también incluso condiciones alimenticias, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en Chile, muchos de los argumentos que tenían en contra de las clases a distancia era que la escuela era un espacio de resguardo, de protección, en el cual también se le brindaba una posibilidad de alimento a las familias con más escasos recursos, ¿ya? Esto trajo también otra consecuencia a nivel académico, que fue la pérdida de aprendizajes que podría extenderse, dicen los expertos, según un informe acá del Banco Mundial, ¿ya? Y el Banco Iberoamericano, que podría extenderse hasta futuras generaciones. O sea, hubo un retraso grande en la adquisición de aprendizajes. ¿Por qué? Por lo que hemos mencionado anteriormente, la incapacidad de poder lograr y llevar, en este caso, la educación o el proceso educativo a todos los estudiantes. Me imagino que todos comparten esto, ¿cierto? Las clases a distancia y las clases virtuales no es lo mismo que la presencial, ¿cierto? No se puede leer más allá, no se puede leer las emociones, no se puede saber si es que se está llegando o no al estudiante. Es por eso que tratar de solventar esta falta de sociabilidad fue muy difícil. Muchos países adoptaron diferentes estrategias. Algunos adoptaron, por ejemplo, las clases virtuales en diferentes plataformas, pero lamentablemente dependía de la capacidad de conectividad y tecnología. También adoptaron, por ejemplo, algunos canales de televisión que fueron especialmente diseñados y ejecutados con la labor de educar a los estudiantes que tenían la posibilidad de ver estos canales, pero tampoco es lo mismo, no era tan personalizado. Otros también repartían guías físicas, que lo iban a dejar a las familias que vivían más alejadas del ámbito urbano. O también incluso acá en Chile se adoptó la forma de dejarlo en los retenes de carabineros, que la Policía Nacional acá en Chile, en los cuales algunas familias que vivían, por ejemplo, más a la montaña o en campo, lugares muy lejanos, lo iban a retirar con cierta periodicidad. Pero esto también dependía del apoyo familiar.
y las familias también se vieron grandemente afectadas por la pandemia, ¿cierto? Con esta falta de sociabilidad. ¿Qué consecuencias trajo socioemocionalmente hablando la pandemia en sí, específicamente para los estudiantes? Trajo consecuencias gravísimas de parte de la salud mental. Mayor presencia de ansiedad, mayor presencia de depresión, ¿ya? Y falta de regulación de impulsos. Se perdió esa capacidad de regular los impulsos que producen ciertos elementos en el entorno, ¿cierto? Y por ende se produjo mayor presencia de agresividad, ¿ya? Y esto conduce que a la vuelta de clase, en la vuelta presencial, a esta nueva normalidad, se hayan presentado mayor índice de episodios de violencia familiar y sobre todo escolar. Acá en Chile, como se vio durante todo el primer semestre en la gran parte de los medios de comunicación, semana tras semana, episodios de violencia en diferentes partes del país, en el norte, en el centro y en el sur. Episodios de violencia entre estudiantes, con el profesor o con la profesora, y apoderados también con los estudiantes, y eso fue bastante grave, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos. Según la UNICEF, en el año 2020, en Chile existen 4.414.927 niños y niñas en el país, ¿ya? De esto, el 71% declara presenciar o haber sufrido violencia intrafamiliar, ¿ya? ¿Qué es lo que cargo con esto? Una falta de herramientas en la autogestión emocional. Recordemos que la capacidad de poder relacionarse entre los seres humanos, ¿cierto? Entre las personas, o sea, la capacidad de convivir en paz, es una herramienta que mayoritariamente se aprende por imitación, ¿cierto? Si en mi entorno hay buenas prácticas comunicativas y se resuelven de buena manera los conflictos, por ende yo voy a aprender a resolver de buena manera los conflictos. Esto se fue perdiendo lamentablemente con el confinamiento, porque cambiaron muchas formas de vivir el día a día en las familias, ¿ya? El papá o la mamá que comúnmente estaban fuera de casa, ahora están 24/7 dentro del hogar, y también empezaron a crecer ciertos roces o ciertas complejidades que antes no se veían porque uno tenía su vida fuera del hogar, y esto provocó nuevas formas de convivencia. Lamentablemente, estas formas de convivencia mayoritariamente fueron un poco más negativas, prácticas negativas de cómo resolver los conflictos. ¿Qué problemática hay que solucionar hoy en día? Y es lo que estamos trabajando hoy en día todos los profesionales que estamos reunidos acá. Primero, la salud mental, e inestabilidad emocional. Esto es un punto crucial, creo yo, y también muchos de los que compartimos esta forma de ver la problemática de convivencia social y educativa, ¿ya? La salud mental hoy en día en Chile y en el mundo es la principal razón de discapacidad, ¿ya? La principal razón de discapacidad en la salud, ¿ya? En Chile han aumentado mayoritariamente los problemas de salud mental, siendo las principales causas los problemas de ansiedad y depresión, ¿ya? Entre un 27% de los problemas de depresión y un 25% de los problemas de ansiedad, entre todas las problemáticas que hay a nivel de salud en general, ¿ya? ¿Qué causa esto? Una mayor inestabilidad emocional, sobre todo en los estudiantes, en los y las estudiantes, que le afecta mayoritariamente en su autoestima y su autoconcepto, ¿ya? Cómo ellos se ven y cómo se diferencian de los demás. Si hay una baja autoestima, hay baja motivación. Si hay una baja motivación, no hay tanta energía para poder entablar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso, como dice acá el segundo punto, hay una menor probabilidad de completar la educación secundaria. Ha bajado de un 56 a un 42% la probabilidad de que se pueda completar en este caso y completarla y evitar el abandono, en este caso de la educación secundaria. Esto lamentablemente se ve reflejado en esta convivencia negativa que les comentaba hace un momento. Sin ir más lejos, si revisamos las estadísticas, de un total, en el primer semestre, acá en Chile, de un total el 100% de la denuncia de violencia que se han presentado en la Superintendencia de Educación, el 30% corresponde a hechos de violencia en el ámbito escolar, ¿ya? Y más de la mitad de todas esas denuncias corresponden a violencia entre compañeros, ¿ya? Imagínense el contexto en el cual se estaban desenvolviendo los estudiantes hoy en día, un contexto mucho más agresivo, ¿ya? Esto se debe muchas veces a un concepto que ha nacido acá, y también lo hemos usado bastante acá, que es una atrofia social, ¿ya? La población de estudiantes y adolescentes fue mayoritariamente la que se vio más afectada en esta pandemia, porque justo estaban en la etapa del desarrollo en el cual uno adquiría las habilidades y las herramientas para poder desenvolverse en el mundo adulto. Las herramientas me refiero para poder reconocer las emociones en uno mismo y en las demás personas, las herramientas sociales. Hubo 2 años de retraso. Entonces, al volver a la presencialidad,
esto se ve reflejado en estos problemas de violencia. ¿Cuáles son las propuestas que podemos trabajar acá y cómo podemos poder solventar esta problemática? Primero, ya lo sabemos todos los que estamos acá reunidos, la prevención siempre es lo más efectivo, ¿cierto? Actuar desde la prevención, no ser reactivos, ¿cierto? Lamentablemente, si estamos inmersos en un problema, ya hay que empezar a actuar, implementar planes de contingencia. Segundo punto, actualizar protocolos de acción. Se recomienda una actualización de acuerdo a que lleve a la contención y comprensión, no de carácter punitivo, no de castigar a las personas, no de castigar a la persona que está ejerciendo violencia o los involucrados, sino que comprender, contener. Todo esto tiene una causa, muchas veces tiene una raíz de fondo, algún problema familiar, algún problema quizá con un compañero, una pareja, cosas que hay que entender un poco más allá, ¿ya? Tercero, prácticas educativas positivas, ¿ya? O sea, ya le mencioné anteriormente, la capacidad de convivir en paz, como ustedes lo han mencionado, mayoritariamente se aprende con la imitación. Si yo veo que se practica positivamente la convivencia escolar, yo voy a adquirir formas positivas de resolver conflictos. Cuarto, contextualizar la problemática. En todos lados, en cada liceo, en cada país, la convivencia escolar se vive de diferentes formas. A pesar de que hay un consenso en el concepto de convivencia escolar y social, esta convivencia se lleva a cabo en la práctica de diferente manera. Es por eso que esto no se puede hacer resolver con una fórmula mágica, sino que hay que contextualizar la problemática y de acuerdo a esa problemática, puntualmente se debe trabajar y empezar a practicar las prácticas, la redundancia, las prácticas positivas. En quinto lugar, establecer un acuerdo del uso de la no violencia. Recuerden que toda la comunidad educativa está inserta en la resolución de esta problemática. Hay que involucrarse desde el comienzo hasta el fin en este proceso de poder llevar a cabo una buena adaptación en esta nueva normalidad. Me refiero a los docentes, a las docentes, a los directivos, directivas, a las personas que hacen aseo, los asistentes de la educación, a los padres, a las madres, a todo lo que se involucre también, obviamente, también a los estudiantes, ¿ya? Sexto, acompañamiento de víctimas y victimarios. Eso es esencial, ¿ya? No simplemente resolver el conflicto y dejar ahí, ya no hay más conflicto, sino que esto tiene que sacar un aprendizaje de esto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué punto se nos fue de las manos y terminamos, por ejemplo, en una agresión física? ¿Ya? Esto no se tiene que repetir, ¿por qué? Porque puede causar este tipo de consecuencias. Ese tipo de cosas hay que priorizar. Y séptimo, generar espacios de difusión y divulgación sobre la temática, tal como lo promueve, por ejemplo, este boletín de opiniones iberoamericanas en educación. Este espacio, como le dijo mi amigo Pedro, mi compañero Pedro acá, es un espacio muy rico en aprendizaje, en el cual, por ejemplo, estas instancias se pueden compartir varias estrategias o herramientas en los cuales a una persona quizás le ha funcionado en un contexto y se puede adaptar y se puede llevar a cabo en otro lado que quizás no se había visto esa herramienta. Entonces, esta instancia se agradece bastante. Eso ha sido mi presentación. Espero que se haya escuchado bien y se haya entendido bien el mensaje. Sí, muchas gracias, Felipe, por tu participación y tu participación también en nuestro boletín, que ha sido en varias ediciones. Ahora vamos a darle paso a Lorena Isabel Hernández Quintana, quien es licenciada en Trabajo Social, magíster en Educación, Mención, Orientación, jefe del Departamento de Asistencia Socioeconómica Estudiantil de la Universidad Rómulo Gallegos y profesor de la Cátedra de Autoestima y Desarrollo Personal del Programa de Enfermería de la misma Universidad Rómulo Gallegos de Venezuela. Adelante, Lorena. El profesor te va a apoyar con la diapositiva. Lorena, Okay, te se lo agradezco. Bueno, saludos afectivos desde el corazón de Venezuela, el estado Guárico, a nuestros hermanos y hermanas que están conectados. Y bueno, para ganar tiempo, pues vamos a seguir con nuestro conversatorio con el tema investigación educativa, panoramas emergentes y ecológicos en investigación. La convivencia social pasa como un eje transversal por la práctica educativa. Las creencias, los valores, las ideas que están enmarcadas dentro de este concepto están estrechamente ligadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que está llamada a dar herramientas para hacer de la vivencia un valor realmente humano, trascendente y espiritual. Los principios que sustentan el orden cultural moderno no ha sido uno de los mejores aliados para la educación. Al contrario, ha impulsado la búsqueda del vivir
mejor en base a los bienes materiales, a vivir pensando en el interés individual, la competencia desmedida, atentando así en contra de las formas de vida existentes. Profesor, si puede pasar la lámina. Ok. Ajá, pase, por favor. En este sentido, y en la necesidad de integrar los procesos educativos a la convivencia, la labor investigativa de los actores sociales será de mucha importancia, pues van a llevar nuevas formas de comprensión, nuevas maneras de emprender caminos de manera colectiva, siendo los más amigables y apropiados a estas realidades que surgen de las relaciones sociales y que tienen su incidencia en el resto de las dimensiones del ser humano, tal como lo expresa la siguiente lámina. Lo cognitivo, lo económico, lo religioso, lo ecológico, lo espiritual. Todos los profesionales y no solo los docentes, de una u otra manera, estamos llamados a formar parte de esa praxis educativa. Estamos llamados pues a profundizar en esa tarea investigativa y a mejorar las condiciones en nuestras aulas de clase. También al igual también es necesario mejorarlas en ese quehacer educativo, y esta necesidad responde, siguiente lámina por favor, a la función socializadora, concientizadora, reflexiva y transformadora que ha caracterizado la investigación educativa y que ha estado en concordancia con los problemas que enfrenta la praxis educativa. Siguiente, profesor. La educación moderna pues ha consolidado modelos de aprendizaje que han respondido de otra manera a los intereses hegemónicos del capitalismo. Prueba de ello es el paradigma positivista, el cual se ha caracterizado por interpretar la realidad con una narrativa generalizadora, derivando de ella una teoría que no se puede extrapolar y mucho menos tomar como verdadera. Al igual ha resaltado que la investigación no debe verse como una transmisión, o sea, no debe verse contaminada con la visión subjetiva del investigador, de sus expectativas y de sus intereses. Este paradigma también ha incidido en la educación y cómo ella ha transmitido conceptos, ideas en las interacciones sociales, las cuales están orientadas, pues como lo dije anteriormente, al individualismo, pensar que la excelencia y el éxito es propio y no colectivo, promocionando así la competencia que muchas veces es hasta desmedida, a entender en forma absoluta que la realidad es lo tangible y valorando así más lo espiritual y, o sea, desvalorizando lo espiritual y lo moral hasta llegando a subestimarse. Al igual ese afán por las recompensas materiales, ese concepto que se le ha dado a la palabra éxito como dador de bienes tangibles y que hay que hacer pues todo lo que esté en las manos para lograrlo. Entonces, no podemos descartar las bondades de este paradigma, porque ha contribuido pues de otra manera a una metodología crítica, a valerse pues de técnicas como la observación sistemática y la interpretación. Al igual, este método ha jugado un papel importante en los procesos de constatación e interpretación, en las ciencias puras y también en las ciencias sociales. Pero si bien es cierto que ha tenido bondades, también han sido significativas sus limitaciones. Y entre ellas, el carácter reduccionista, ese afán fetichista por la objetividad, que pueden quedar entredicho ante realidades que son complejas, cambiantes, ecológicas, que reclaman un saber socialmente pertinente. Estas limitaciones que han estado relacionadas con la modernidad y que con la posterior crisis de esta modernidad, se inicia un proceso de crítica en la Escuela de Frankfurt, que integró y resignificó categorías fundamentales del psicoanálisis, del marxismo, del historicismo, y que vienen pues a crear las condiciones para el surgimiento de nuevos paradigmas, estos paradigmas emergentes que van a replantear la praxis educativa, haciendo pues de esta práctica más holística, donde la conexión del investigador con su objeto, con sus actores sociales, sea significativa,
y el reconocer que la imperfección existe y que existe también la complejidad del sujeto, del objeto y de la misma realidad. Es así pues que surgen pues estas corrientes que se van a identificar con las cosmovisiones ecológicas y espirituales del ser humano. Y he querido traer a este conversatorio algunas teorías que van a conectar, que van a dar aportes a esa praxis de la convivencia social, haciéndola más holística, más ecológica y más integrativa. Bueno, en el cuadro entonces encontramos pues la teoría de la inclusión, que tiene como principio una escuela para todos. La inclusión fomenta y garantiza que la persona sea parte de y que no se sienta separado de su realidad. El hecho de fomentar pues la mayor participación conlleva al diseño de nuevas prácticas y metodologías en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje y a la calidad de las escuelas. Las teorías ecológicas, estas teorías que son enriquecidas pues con otras disciplinas, tal como la sociología, la antropología, la misma ecología humana. Todas estas disciplinas han estudiado en detalle el manejo del entorno natural por parte de los pueblos ancestrales y en el uso de estas prácticas que son cónsonas, que son adaptables con las relaciones que se establecen entre las comunidades y su entorno. Otra teoría que también ha sido bien importante y es parte pues de mi marco en mi investigación es la teoría epistemología del sur, que promueve una cosmovisión integral, integradora, que valora altamente la historia y la cultura, que esa cultura compleja, mestiza, que caracteriza pues a las naciones latinoamericanas y caribeñas, utiliza una perspectiva crítica, políticamente comprometida con la soberanía y la emancipación de los pueblos, con una pedagogía con fuertes arraigos en el constructivismo social y con una promoción de la cultura de paz. La teoría de la complejidad, la cual deja atrás ese sentido simplista y reduccionista, que describía y explicaba. Te queda un minuto. Ajá. Y ha resignificado pues al hombre en su ser. Aquí en Venezuela se viene hablando de una teoría orientada a la salud mental colectiva, que nace producto de esta crisis civilizatoria. Me voy entonces más a adelantar en aquellos desafíos que enfrenta pues la humanidad en el logro de ese bien común. Uno de ellos es convertir en eje transversal los valores inmersos en la convivencia social y ecológica, haciendo que las ideas y los conceptos de los valores estén incluidas en la narrativa y en el aprendizaje. Consolidar un aprendizaje de la condición ecológica del ser humano, reconocer a la especie humana como parte importante en toda forma de vida, lograr un aprendizaje significativo para que haya una verdadera experiencia en cuanto a los valores humanos y las políticas pues públicas que deben adecuarse, sujetarse pues a las necesidades reales de las personas y considerar las dimensiones humanas del ser humano, las condiciones en las dimensiones humanas. Y reconocer pues que la educación también tiene su condición espiritual y trascendental. Y por último, y no menos importante, pues hacer de la cultura de paz una realidad y no dejarla como una utopía. Bueno, muchas gracias entonces. Esta ha sido mi intervención. Y bueno, de nuevamente gracias a la universidad por esta invitación. Muchas gracias, Lorena. Excelente. Ahora tenemos lista a Yurixa para continuar. Sí, aquí estoy lista. Gracias. ¿Se colgó la doctora Carmen? Por favor, profe, si es tan amable de compartir mi PPT. Ok. Pedro le comparte y ella, si quieres, no sé si quieres apagar tu cámara para que le des más potencia a tu colectividad. Ok. Buenas tardes a todos. Complacida de estar hoy compartiendo con ustedes mi experiencia investigativa, que está relacionada con la paz, la espiritualidad y el equilibrio emocional desde la práctica de la introspección del yoga. Siguiente. Comienzo mi disertación definiendo claramente lo que es la paz y la espiritualidad para establecer parámetros relacionales con el equilibrio emocional desde el uso de técnicas, estrategias y métodos aplicables desde la educación para identificarlas, comprenderlas e internalizarlas.
En este sentido, siguiente, podemos definirla como un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad, seguridad, aceptación, serenidad, armonía y sosiego, valorada por las sociedades y culturas desde lo entorno familiar hasta las relaciones interpersonales y en nuestro interior. La paz está ligada a la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y, por supuesto, la disposición al diálogo. Y debería también estar asociada a la paz interior, que es la sensación de armonía que se experimenta con uno mismo. Está un poquito adelantado, doctor. Ok. Muchas prácticas promueven la reflexión de la meditación y de la reflexión para alcanzar esta paz interior. Como no es posible, a través del yoga creador de esa fuerza introspectiva. Entonces, tenemos que desarrollar esa paz interior para poder iniciar el camino hacia la paz colectiva. Siguiente. En este orden pacifista se pueden citar personalidades que dejaron un legado que no podemos olvidar. Gandhi, Kant, Confucio, la Madre Teresa de Calcuta. Todos coinciden en algo, y es que la paz no es simplemente evitar los conflictos, sino encontrarla en nosotros mismos y enseñar a otros a encontrarla igualmente. Siguiente. Al traspolar este acto de implantar la paz desde el ámbito educativo, como lo expresó Kant en su Paz Perpetua, la posibilidad de abordar, existe la posibilidad de abordar no solo en los estudiantes, sino en la familia y en la comunidad, empleando métodos que ayuden al desarrollo de esa introspección para transformarnos en el ser y en el hacer, construyendo nuestro nivel de conciencia. Siguiente. En este mismo orden de ideas, tenemos que espiritualidad son creencias o sistema de valores que provee fuerza, esperanza y significado de vida. Igualmente es una energía creadora, integradora, que se basa en creencias y en el sentido que está interconectado con una fuerza mayor que la persona misma. Esto quiere decir que la espiritualidad es el sentido, es el sentido que nosotros internamente le damos al mundo y al universo. Siguiente. Del mismo modo, es una disposición inherente a los seres humanos. Siguiente, doctor. Es universal e integradora, y esta orienta a la conducta y permite trascender a la existencia con un propósito en un sentido más amplio. La anterior, doctor. Como constructo desde la psicología, esta participa en el desarrollo de la personalidad. Podemos establecer parámetros de diferencia entre lo que es espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad es una fuerza orientadora de la conducta del individuo en un constructo en sentido más, para construir un sentido más profundo de la vida. Y tiene una perspectiva escatológica, que quiere decir que está relacionada con lo que ocurre después de la muerte. En cambio, la religiosidad es un modo en que la propia espiritualidad es moldeada a través de una organización o organizaciones sociales. Siguiente. Por lo antes expuesto, me atrevo a afirmar que es necesario distinguir factores como el apoyo social, la educación, las creencias, el optimismo, el autoestima, el propósito en la vida, la resiliencia y los afectos positivos como elementos que favorecen y modulan la espiritualidad y la paz, y por consiguiente ese equilibrio emocional que tanto necesitan nuestros estudiantes y la sociedad en general. Siguiente. Ahora nos adentramos en lo que es la introspección, que no es más que es mirar hacia adentro de la propia conciencia y de la emocionalidad, en busca de un proceso reflexivo que genere un cambio de pensamiento y de actuación. El conocimiento introspectivo fundamenta y complementa otros tipos de conocimiento, y este se refiere a la obtención de un aprendizaje desde la esencia del ser. Nos encontramos con nuestro yo holístico, sin egos, sin apegos, y nos reencontramos igualmente con nuestra identidad, desde adentro hacia afuera.
En cambio, en el conocimiento sensitivo, por ejemplo, aprendemos a través de lo que se manifiesta, a través de los sentidos, valga la redundancia, desde afuera hacia adentro. Y es un proceso fisiológico que ocurre debido a la percepción de estímulos externos. Siguiente. En el ámbito de la investigación educativa, tenemos que la introspección ha sido estudiada por la psicología y desde el desarrollo cognitivo. Wundt desde la psicología utiliza el método de la autoobservación experimental, donde el individuo analiza sus propios pensamientos, los relaciona con sus recuerdos y entra en un proceso de reflexión que lo concatena con la realidad, con el presente que está viviendo. Desde el punto de vista de Lonergan y su desarrollo cognitivo, se recuperan las experiencias desde las voces de los actores, a través de la autoapropiación de una conciencia, pero una conciencia racional, y es ligada con los elementos propios de la inteligencia. Ambos métodos se concatenan con los hallazgos en la filosofía transformadora del yoga, al emplear la reflexión, la autoapropiación y la autoobservación, donde se analizan los procesos internos de pensamiento para tomar conciencia de conductas y convirtiéndonos en seres humanos más equilibrados, pacíficos y espirituales. Siguiente. Por esta razón, bueno, el yoga introspectivo posee un valor psicosomático que se estimula a través de las asanas o posturas del yoga y unos valores emocionales, espirituales y energéticos que se activan a través de la meditación, equilibrando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo sutil y nuestro cuerpo espiritual, que en la filosofía yógica se llama koshas, que son las envolturas de nuestro cuerpo. Adquirimos una quietud mental que nos lleva a una paz interior que nos ayuda y propicia a responder preguntas cruciales para el equilibrio emocional, desarrollo personal, cognitivo y psicológico. Siguiente. Más allá de los beneficios físicos, la práctica del yoga nos ayuda y nos educa para conocer nuestro cuerpo, para conocer nuestro ritmo, para reencontrarnos con esa conexión con nuestro ser interior. Nos aporta una paz mental y una relajación necesaria para reducir pensamientos que ocasionan estrés, mejora nuestra autoestima, nos hace más resilientes y nos aporta ese equilibrio que necesitamos para el manejo de las emociones negativas. Nos hace nuestra estructura física, psicológica, emocional y energética y experiencial se hace más flexible para lograr esa transformación real del ser. Siguiente. A partir de estos argumentos que acabo de exponerles, reflexiono que investigar y educar desde el autoconocimiento, incorporando el yoga introspectivo como estrategia de apoyo para el aprendizaje significativo, se establecen nexos con nuestra propia conciencia para superar conceptos, autoconceptos que las huellas y los avatares de la vida nos incorporan en el consciente y en el subconsciente, y que perturban de alguna manera nuestra paz interior, nuestra emocionalidad y nuestro equilibrio. Además de eso, posibilita un estado de contemplación que es propicio para crear. Nace del silencio y ese silencio nos ilumina de sabiduría, de una conciencia naciente, nos llena de alegría, de amor a la vida, apertura a los detalles, a valorar lo que suele pasar desapercibido en nuestras vidas. Yurixa, me queda un minuto. Y nos aporta elementos para otro modelo de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo oportunidades para fortalecer elementos axiológicos y de interacción social. Siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Comparto con ustedes esa reflexión final. Una vida sosegada y alegre se genera. Bueno, yo lo leí. Ahora vamos. Muchas gracias, Yurixa. Interesante porque tenemos que estar siempre en equilibrio. Nuestras emociones controlan nuestro cuerpo y debemos estar en ese equilibrio permanente para que todo avance. Vamos con la sección de preguntas rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo.
Tengo dos preguntas acá internas. Dice, considerando el rol de la familia y que es la célula social responsable de la educación, ¿qué está haciendo la escuela para integrar a la familia y educarlos? ¿Se debe seguir promoviendo las escuelas para padres para una cultura de paz? El tema de violencia escolar es un fenómeno que está haciendo ruido hace mucho tiempo. ¿Quién, para cualquiera de los ponentes que hablan de violencia, de convivencia? Hola, doctora Carmen. Sí, Felipe, adelante. Sí, me gustaría responder, sí. Muy buena pregunta. El rol de la familia es importantísimo. Recordemos que estamos, como ustedes todos los exponentes lo han puesto ahí en la palestra, estamos en una convivencia, en una comunidad educativa. El rol de la familia influye a tal nivel de que si no hay un apoyo familiar en la resolución de conflictos y la violencia escolar, se reduce en un 50% la efectividad de todas las medidas que se podrían aplicar para poder mitigar en este caso esta problemática. Es por eso que es crucial integrar a la familia en este tipo de resolución de conflictos, en las prácticas positivas de una sana convivencia escolar. Me parece que hay más gente ahí levantando la mano. Pues yo quisiera contar algo, doctora Carmen. ¿Me escuchan? Sí. Y bueno, responderé la pregunta especialmente a Raquel Peña, porque es gran amiga ya en Venezuela. Saludos, Raquel. Y al menos en Chile es un hecho irrefutable. Creo que nosotros hace poco en Ecuador presentamos una investigación parecida, doctora Carmen, no sé si la recuerdan, en el coloquio internacional. Pero en Chile, para articular la familia en torno a este fenómeno de la violencia, se está fortaleciendo y potenciando el hecho de crear escuelas para padres, ¿ok? Desde cualquier nivel. Escuelas para padres que consiste en la alfabetización emocional, espiritual, parental, que necesitan tener los padres para atender con mayor necesidad o mayor claridad las necesidades de sus hijos en contexto con lo que establecen en la escuela. Hoy se está hablando, y esto es lo que escribimos nosotros, doctora, no sé si lo recuerdan, hoy no se habla de, por ejemplo, la resiliencia, las habilidades parentales entendidas como el estado de alerta que tienen los padres para sus hijos, y que asumimos que tiene un concepto antes de la pandemia, pero que después de la pandemia o durante la pandemia generó otro concepto. Porque cuando le decíamos habilidades parentales, lo definíamos como el concepto de preocupación que tiene el papá o la mamá cuando su hijo sale de su casa pensando en un futuro. Oye, hijo, cuídate, no vayas a hacer tal cosa, cuidado con tal cosa, no te dirijas a tal cosa. Pero cuando llegamos a la presencialidad, ocurrió lo siguiente. Los padres tuvieron que entender que pensar en que el hijo le puede pasar algo malo no era algo de futuro, porque estaban saliendo de su casa a incorporarse a las escuelas cuando todavía está latente el COVID. Entonces, el concepto de habilidades parentales empezó a hablarse de habilidades parentales resilientes en el presente, hoy. Ya yo no voy a aconsejar a mi hijo para que se cuide de lo que pueda pasar en el futuro, no, para que se cuide ahora, porque el problema es ahora y la realidad es ahora. Eso quería aportar. Muchas gracias, doctor Pedro. Aquí tenemos una pregunta. Creo Doctora, que... Doctora, mis disculpas la interrupción. Si me permite un minutito, en referencia a la pregunta que la hizo primera, por favor. ¿Se la repito? No, intervenir sobre la pregunta, por favor. Sí, adelante. Su gentileza, gracias, porque tenía la manito arriba. Bien, importantísimo, y se conoce en Ecuador, no sé cómo en el resto de países, pero dice que la primera escuela es el hogar. Y continúa la escuela que conocemos nosotros con contenidos igualmente en formación, y continúa fortaleciendo los valores adquiridos en el hogar. Entonces, esa partecita hay que entenderla primeramente. La primera escuela es el hogar. De allí pasa la escuela en donde, sí, vienen a contenidos, la formación también, a fortalecer. Realmente a mí me encanta cuando escuché, dice, sí, listo, hemos propuesto la escuela para padres.
Sí, está muy bien. Y siempre hay que hacer, porque con 1, 2, 3 veces que se lo haga, no vamos a cambiar. Aquí es el ser continuos en destacarnos, en estar siempre. El padre de familia es un ente integración, es un ente importantísimo en la formación de su hijo. Depende mucho de nosotros como padres el resultado que tengamos con nuestros hijos. Eso, ojo, ¿no? Muchas gracias con la intervención. Muchas gracias. En honor al tiempo, quedan muchas preguntas por acá, bueno, pero lamentablemente no podemos continuar porque tenemos la sala de Zoom va a ser ocupada ahora en este espacio. Entonces la doctora Amelia hace el cierre. De verdad muy agradecidos a todos los participantes. Tenía una por acá del bullying, el cyberbullying, pero quedará para posterior y en otro encuentro, si podemos pautar otro conversatorio. Le damos la paz a la doctora Amelia para que haga el cierre del evento. Gracias, doctora Carmen. Y gracias a todos los doctores que incentivaron a los ponentes a caminar por las vías de los nuevos desafíos de la convivencia social, una mirada multicontextos, destacando la necesidad que tiene el docente en su rol de formador, de investigador natural, que constantemente está indagando, valorando y emitiendo juicios de diferentes ámbitos donde se desarrolla nuestra praxis educativa. Pero de allí el gran desafío, lo decía cada uno de nuestros ponentes, consustanciado en la contención emocional, en el respeto, en la interculturalidad, es decir, hacia la inducción de aulas inclusivas. Por ende, el papel de nosotros los docentes como investigadores permanentes es un autor educativo para la toma de decisiones en cuanto a cómo nos debemos adaptar a todos estos cambios y cómo debemos desarrollar la educación de calidad. Es decir, donde los docentes en general somos los responsables de aportar a la sociedad del conocimiento y a las redes de aprendizaje contribuciones teóricas, académicas, científicas, en fin, enfatizando en la esencia del ser. De allí que el objetivo de este diálogo sobre convivencia social implicó en la buena práctica pedagógica desarrollada por los profesores, que orientaron a los estudiantes a realizar estas reflexiones teóricas, las cuales fueron publicadas en el Boletín de Opiniones Iberoamericanas de Educación y de la Revista de Estudios de Educación de la Universidad Miguel de Cervantes, desde 3 contextos distintos: Chile, Ecuador y Venezuela, desarrollando por ende habilidades cognitivas, analizando y concatenando con lo que vivimos a diario, todo sustentado en diferentes teorías emergentes, tributando hacia la educación de calidad y siempre en búsqueda de la transformación real del ser, promoviendo en nuestras casas de estudio la productividad científica académica. Finalmente, gracias en nombre de nuestro rector de la Universidad Miguel de Cervantes, doctor Gutenberg Martínez, y de la doctora Carmen Bastidas, directora del Centro de Estudios de la Universidad Miguel de Cervantes, y en mi nombre propio, a todos por estar aquí y compartir este gran tema que a todos nos compromete y nos permite dar nuevos avances en cuanto a la praxis educativa. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que este debate da para un segundo conversatorio. Podemos cuadrarlo más adelante porque hay mucha tela que cortar. De verdad, agradecida de todo corazón a cada uno de los docentes que incentivaron a estos estudiantes a participar. Que tengan doctora Carmen. Dígame.